de nosotros. Te damos gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, en el poder del amén, amén, amén y amén. Una ofrenda de palmas a nuestro Señor. Amén, gracias. Amén, hermanos. Pues para mí es un privilegio estar hoy con ustedes en esta tarde. Yo sé que, tomen asiento, hermanas. Yo sé que han dispuesto su corazón para estar aquí, pues han dejado varias cosas, ¿verdad? Pero Dios agrada de esto, hermanas, que ustedes hayan dejado todo para estar en esta tarde aquí con nosotros, para compartir de la palabra. Yo estoy muy agradecida con Dios por todas sus maravillas que ha hecho, sus prodigios. Como decía la pastora Alejandra, pues sí, mi bebé, como les conté, platicaba el pastor hace 2 semanas, me parece, ¿verdad?, que estuvo por acá. Pues él tuvo un accidente, pero para la gloria de Dios, él está bien. Y pues ¿qué más puedo dar gracias a él, verdad? Por todo lo que nos da y por todo lo que nos presta. Voy a hacer una oración para empezar. Amado Dios, gracias, Señor, por este momento, Señor. Dirígeme, Señor, que no sea yo, sino seas tú por medio de mí, Señor, hablando tu palabra, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Prepara el corazón de mis hermanas que están aquí presentes. Bendícelas, llénales, Padre. Gracias por este momento. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Amén. Ahorita que venía en el camino, me estaba acordando, hace muchos años tomaba esa línea para ir al instituto. Y yo tenía 15 años en ese momento. Y me aceptaron, gracias a Dios, en el instituto. Yo me quedaba interna ahí y quedaba toda la semana. Y ahorita que venía para acá, me venía acordando de eso, ¿no? Cómo pasa el tiempo y cómo a veces lo que nosotros deseamos en nuestro corazón de servirle, de adorarle, Él no lo permite. Yo me imaginaba el compartir la palabra del Señor y hacerlo, pero si ustedes me hubieran conocido hace muchos años, pues yo ni hablaba, hermanos. Yo era una persona con muchas situaciones en mi vida difíciles. Fui hija de padres divorciados. Tendría yo como 4 años cuando mis papás se divorciaron. Pues imagínense, hermanos, son situaciones difíciles, más por lo que uno pasa de niño. Y pues tenía en ese momento muchas cuestiones de inferioridad, me sentía menos, sentía que nadie me quería, que no valía, sentía que yo no podía hacer nada, que no podía salir algo bueno de mí. Muchas veces también llegué a pensar aún en el suicidio, hermanos. Cuando yo tenía 10 años, yo a veces no quería estar aquí, pero Dios vino a mi vida. Dios vino a mi vida y me rescató a esa edad. Si no hubiera sido por Él, yo no estaría aquí. Yo no estaría aquí con ustedes compartiéndoles. Pero yo les puedo decir que Dios es tan bueno, Dios es tan grande, que Él puede sanar todas las heridas que traigamos en nuestro corazón, nos puede hacer nuevas. Aquello que está roto, Él lo puede restaurar. Tenga fe, hermana. Yo sé que muchas han pasado diferentes situaciones aquí. Cada una tiene su historia, ¿verdad? Algunos pues también padres divorciados. A lo mejor algunas pues las violaron. Y tantas historias, hermanas. Pero solamente el único que nos puede sanar, rescatar, es Él. Confíe, hermana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 103, del 3 al 5. Amado Abacadosh. Me gusta mucho esta palabra. Cuando lo estaba preparando, Dios habló a mi corazón y para darles esto, hermanos, le voy a dar lectura. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias,
el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Amén. Esta palabra es para ti y para mí el día de hoy. Él no solamente quiere perdonar nuestras iniquidades, todo aquello que hemos hecho malo delante de Él. ¿Cuántas de aquí tienen poco de conocer a nuestro Señor Jesucristo? ¿Un año? ¿Tuvo un año? 2, 3, 4, ¿todas son de 5 para adelante? ¿Sí? Amén. Bueno, entonces todos ya aquí ya han recibido a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Yeshua, como nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Porque eso es importante, hermanas. ¿Por qué les digo, hago hincapié en esto? Porque si no hemos nacido de nuevo, no podemos pedir un crecimiento, una sanidad. ¿Sí? Porque es como, o sea, está el viejo, lo que es nuestra vieja naturaleza, que muere. Y cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Yeshua, nacemos de nuevo. Pero ¿cómo vamos, si no hemos nacido de nuevo, cómo vamos a poder crecer en la palabra? No se puede. ¿Sí? Entonces, en ocasiones, venimos a la iglesia, estamos aquí, pero no hemos nacido. O a veces sucede que desde niños, por ejemplo, en el caso de mi hija desde que nació nosotros éramos cristianos, pero ella no, ¿verdad? Ella apenas de pequeña había hecho su oración, pero ahora ya que cumplió 12 años, ella ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Señor Yeshua. Ahí disculpa, hermana, si digo Jesucristo, Yeshua, ¿verdad? Pero es como, no me juzguen, hermanos. No me juzguen. Estamos aquí para aprender. Amén. Entonces, por eso es importante que yo les hago ese énfasis, que si ya hemos recibido a nuestro Señor Yeshua, porque es importante el declarar, ¿sí? ¿Para qué? Como dice el Salmo 103, ¿para qué nos sana todas nuestras dolencias? ¿Dice algunas o todas? Todas nuestras dolencias. El que nos rescata del hoyo tu vida. Imagínense, no es algo tan así de, bueno, pues vivíamos como si nada. No, nos rescata, nos saca. Imagínense cuando nos sentimos tristes, solas, abandonadas. Él agarra con su mano y nos rescata. Amén. Y nos llena, dice, y Él te corona de favores y misericordias y sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcamos como el águila. A veces, como dice, el corazón alegre hermosea el rostro, ¿verdad? A veces cuando hay amargura en nuestro corazón, ¿dónde se manifiesta? En el rostro, ¿sí? Ese es un buen tip, hermanas, para la belleza. A pesar de todas las cremas y todo, el corazón alegre constituye un buen remedio y hermosea el rostro, porque la presencia de Dios se va a empezar a manifestar, porque cuando nosotros empezamos a ser sanadas de nuestro corazón, se empiezan a romper esas cadenas, aquello que nos ataba, y vamos a empezar a ser libres, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a poder llegar a esa libertad? ¿Sí? Primero, una pregunta muy importante: ¿queremos ser sanas? Porque eso también es importante. Imagine que usted va con el doctor, le dice todas sus enfermedades, le dice me duele aquí, me duele allá, la cabeza, los pies, y el doctor le manda la medicina. Usted va, la compra y la guarda en el estante. Y luego regresa con el doctor y dice, ay doctor, es que me siento así, otra vez, ¿no? Y pues es que si la acabo de ver, señora, y ya se tomó no me la he tomado. ¿Qué creen que les diga el doctor? Imagínense, ¿ustedes creen que la seguiría atendiendo el doctor? Entonces, ¿por qué nosotras no tomamos esa medicina espiritual? ¿Y cuál es esa medicina espiritual? La palabra de Dios, la oración, ¿sí? Y empezar a tomar, por ejemplo, aquí cuando el pastor nos dice, hermanos, hagan y nos da indicaciones, hay que hacerlo, porque si no, imagínense, no vamos a ser sanas. Podría pasar un hermano, otro hermano, y desgastándose y todo,
Y si usted no llega a su casa y se toma esa medicina espiritual, no va a ser sano. Es de creer la palabra de Dios, lo que Él ha hecho, lo que Él dice de usted. Sí, que Él nos quiere hacer libres. Pero hay que aprender cómo vamos a ser libres. Amén. ¿Cómo vamos a ser sanas? También vamos a abrir, aquí también vamos a ver una historia en Juan 5. Ustedes ya me imagino que han escuchado del paralítico de Betesda. ¿Sí han escuchado de esa historia? Ya todos no la sabemos. Acuérdense que lo que es en lo natural, eso en lo espiritual. Amén. Entonces dice que este paralítico, se los voy a contar, está en Juan 5. Y si después lo quiere leer con calma en su casa. De todas maneras, yo voy a estar hablando de versículos claves y les voy a ir dando la explicación. Amén. Mire, dice que había un paralítico que estaba, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, que significa Betesda, casa de gracia o misericordia, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Dice que ellos esperaban a la orilla y cuando empezaba un ángel, pensaban ellos que bajaba y movía las aguas, ¿qué pasaba? El que primero se aventaba era ¿qué? Sano, ¿sí? Pero ahí había un hombre, dice, que hacía 38 años que estaba enfermo. Un año más que yo, hermanos. Ya les dije mi edad, ¿no? Imagínense 38 años enfermo. Si a veces con nosotros, a veces con un dolor de cabeza, con un dolor de estómago, o a veces que hay enfermedades que no nos permiten movernos, ¿cómo nos sentimos? Mal, ¿verdad? Nos empezamos a sentir, pues así como incómodos. ¿Qué pasa, no? Ahora imagínense ese hombre con 38 años. No sabemos cuántos años tenía, pero sí dice que llevaba 38 años enfermo. A lo mejor antes caminaba, porque aquí no lo especifica, ¿sí? Pero dice que allí, dice, cuando Yeshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Lo que hoy nos pregunta el eterno Señor, Yeshua. ¿Quieres ser sano? Y hemos dicho, amén. Sí, ¿verdad? Sí queremos ser sanos. Entonces, el Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Imagínense, este hombre, aparte de su enfermedad física, tenía una enfermedad espiritual, estaba solo. ¿Ustedes han tenido familiares enfermos? Y cuando van al seguro o algo, pues siempre hay alguien que los acompaña, ¿verdad? O sea, pero imagínense, él estaba solo. ¿Por qué estaba solo? ¿Qué estaba pasando con él? ¿Qué había sucedido? Que él había alejado a la familia, a los amigos de su vida, para que no estuvieran acompañándole. Él nada más estaba como expectante. Primero el esfuerzo, ahí no indica quién lo llevó. Si él llegó a rastras, el tiempo que lo llevó estando ahí. Imagínense, dice que era casa de misericordia. Imagínense como la iglesia, ¿no? Que él llega a la iglesia y que ve que todos son sanados, todos son libres, cantan con gozo, con alegría, y luego, bienvenido, hermanos, ¿no? Entonces él nada más veía que todos estaban bien, y él no. ¿Creen que no era triste para él eso? Pero aparte, ¿qué creen que estaba pasando en su corazón? ¿Creen que era muy feliz? Porque él, en vez de contestarle a Jesús, sí, quiero ser sano, él le dijo, no hay quien me meta. O sea, entre tanto que uno va, o sea, yo no puedo recibir esa sanidad.
O sea, a pesar de que estaba ahí a la orilla del estanque, él no sabía que él podía tener esa sanidad. O sea, quería, pero no sabía cómo, porque no había quien lo ayudara, se estaba amargando. Me acuerdo mucho cuando de este hombre, ayer venía a mi mente, cuando mi esposo también tuvo un accidente, estuvo en el hospital. En la cama de al lado había un hombre que había tenido un accidente de automovilístico, pero este hombre lo habían cachado que él había sido infiel. En ese momento iba con el hermano de su amante, muere él, el hermano del amante, y la esposa se da cuenta en ese accidente que él es infiel. Pero yo me sorprendía que la esposa estaba ahí todos los días estaba con él. Yo me acuerdo porque pues estaba yo con Daniel, con el pastor. En ese tiempo no era pastor, estábamos en la otra cama. Y había otro joven que también me acuerdo mucho, que también había tenido un accidente, que estaba en la otra cama. Y me acuerdo que tanto el pastor como el joven bromeaban, se alegraban. A pesar de que estaban en el hospital, estaban bromeando. Ustedes conocen al pastor Daniel, ¿no? Haciendo bromas. Y o sea, ahí se la pasaban ellos, a pesar de que estaban en una circunstancia difícil, estaban ellos felices. Y este hombre, que tenía entre ellos dos, era el menos enfermo, como quien dice, estaba pero súper enojado, súper amargado, se enojaba y luego decía, cuando se iba su esposa, decía, nadie me quiere porque estoy aquí. Y yo decía, pero pues su esposa está con él, ¿no? O sea, ella está ahí todos los días, y él todavía no estaba viendo esa situación. Él nada más estaba viendo su enojo, su ira. ¿Y qué creen que pasaba? Él tenía una prótesis que le habían puesto, y cada rato la expulsaba a su cuerpo. ¿Por qué creen que no aceptaba a su cuerpo esa prótesis? Por el odio, por toda la amargura. Y estos, lo que era mi esposo y el otro joven, que estaban peor clínicamente, estaban recuperándose más rápido. Entonces también ahí podemos ver, aparte, que las enfermedades naturales también tiene que ver mucho la forma de nosotros espiritual como estemos. Sí, también afecta bastante. Pasó mucho tiempo y lo volvimos a ver, y él seguía en silla de ruedas, y los otros dos ya hasta andaban caminando, ya hasta se habían ido al buffet a comer. O sea, lo que yo quiero decirles es que ellos estaban alegres, a pesar de sus circunstancias. Ellos estaban, o sea, no veían en ese momento, sino veían que estaban vivos y le daban gracias a Dios. Y el otro se quejaba, estaba amargado. Entonces, también a lo mejor con este paralítico de Bethesda, también estaba así, estaba enojado. Entonces a lo mejor pues por eso estaba solo, porque ya nadie, yo creo que quería estar con él, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Hay que perdonar. Para poder ser sanos hay que perdonar. Si a ti te hicieron daño, hay que empezar a perdonar, porque si no empieza a crecer una raíz de amargura en su corazón, y lo que va a hacer es que va a empezar a enfermar su cuerpo, tanto lo espiritual como lo físico, ¿sí? Y va a alejar a los demás de usted por esa falta de perdón. Entonces, una de lo importantes aquí, de los puntos, es el perdonar. Para empezar a tener una sanidad en el alma hay que perdonar al que nos hizo daño. Y no porque a lo mejor la persona lo merezca. Les voy a decir por qué hay que perdonar. Porque la persona a lo mejor que les hizo daño, él sigue su vida, ¿no? Y él va y viene, la persona. Y usted, con ese pensamiento, es que me hizo, me hirió, me dijo, ¿por qué lo voy a perdonar si me lastimó? ¿Por qué cree? Porque dice la palabra que no dejemos crecer ninguna raíz de amargura.
porque esa raíz de amargura no nos va a dejar caminar, no nos va a dejar esa libertad, ¿sí? Porque nos vamos a empezar a alejar a los demás. Y aún nosotros, nuestra comunión con Dios, entre más enojados estemos, más nos vamos separando de Dios. Entonces no tenemos que permitir ninguna raíz de amargura en nuestro corazón, ¿sí? Por eso dice la palabra, no dejéis que ninguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Porque aparte usted está con ese rencor y aparte si tiene usted hijos, ¿quién cree que van a pasarla mal también? Sus hijos. Entonces esa raíz va a ir creciendo y va a empezar a germinar en sus hijos. O si usted tiene su mamá, su familia o en las personas que estén con usted, va a empezar a contaminar su alrededor. Eso es lo que hace la raíz de amargura. Por eso debemos de perdonar. Tanto podemos, es muy fácil, hermanos. ¿Dónde está el odio? ¿En dónde se imaginan? ¿En dónde empieza? Aquí. ¿Dónde vienen los pensamientos? Ahorita todos estamos pensando en algo, ¿no? Estamos poniendo atención o ya empezaron a pensar que en la casa, aquí, todo está en los pensamientos, ¿sí? Entonces, aquí en los pensamientos debemos de cambiar esos pensamientos. Si usted empieza a sentir mucho coraje con una persona, empieza a cambiar ese pensamiento por bien. Aunque parezca así, yo la bendigo, yo lo bendigo. O sea, empecé a decir, ay, cómo me cae mal, cómo esto. Empecé a decir lo contrario. Aún dice la Biblia, declarar las cosas que no son como si fueren. Ajá, amén. O sea, a lo mejor usted no siente en su corazón nada de amor hacia esa persona. Porque a lo mejor como ese paralítico de Bethesda lo dejaron solo ahí, al lado del lago, ¿no? Pero usted tiene ese poder que Dios le ha dado para perdonar. Y cuando no lo sienta, diga, sí puedo, lo amo, lo bendigo, lo perdono. ¿Sí? No quiere decir tampoco, hermanos, que usted esté ahí, ¿verdad? Ahí que si le están pegando, pues también quítese, hermano, ¿no? No esté, o sea, tenga también esa precaución, ¿no? O sea, no con esto, el perdonar no significa que esté dejando que lo estén maltratando, hiriendo, no. Es perdonar y perdonar, o sea, alejarnos, porque también dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces tenemos que guardar nuestro corazón. Entonces para ese proceso de sanidad, del perdón, hay que aunque no lo sintamos, Señor, yo lo perdono. Y va a llegar un momento que va a sentir esa libertad, ¿sí? Entonces, bueno, vamos más adelante, hermanos, que todo está en las manos de Dios. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme a su propósito. Entonces, cuando usted pasa alguna situación difícil en su vida, todo es para bien. ¿Por qué? Porque usted le ama a Dios, ¿sí o no? Imagínense, cuando pasó lo de mi pequeño, es algo difícil. Y en ese momento, hermanos, aún algo que me ayudaba mucho en ese momento es esa palabra, que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Todo nos ayuda para bien. Y también quiero compartirle otra palabra que dice, cuando la esposa de Job le dice a Job que dice, maldice a Dios y muérete. Y después dice él, recibiremos de Dios el bien y el mal. Dice, recibiremos de Dios el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? Dice, en todo esto no pecó Job. O sea, ¿a poco sí vamos a recibir todas las bendiciones, todo? Pero ¿quiénes somos, hermanos, para que no nos pasen cosas, para que no nos pasen situaciones? Pero usted debe de canalizar esa situación difícil y dejársela al eterno Dios, el perdonar y el decir, Señor,
yo te lo entrego, aquí está esta persona, aquí está aquella persona que me está haciendo daño, te lo entrego, ¿sí? Aun si usted ha pasado, por ejemplo, por enfermedad o por alguna circunstancia difícil, entrégueselo. O sea, todo es para bien, hermanos, todo es para bien. Bueno, más adelante, con este paralítico, dice la palabra de Dios que dice, Yeshua le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo. Él, a pesar de que todo lo que estaba pasando, le creyó, ¿sí o no? ¿Le creyó a Yeshua? Amén, le creyó. Y dice que él entonces levantó su lecho y se fue y anduvo. Pero más adelante a mí hay algo que me sorprende, que Jesús se lo encontró en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, pero no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, el primer punto, hermanos, es que perdonar. Primero es perdonar. Para una sanidad hay que perdonar. Y el segundo punto, hermanos, hay que pedir perdón, ¿sí? Arrepentirnos. Entonces, eso sí quiero, hermanos, que lo tengan muy, de esos puntos, para que primero es perdonar y después pedir perdón. ¿Para qué? Para que no haya más pecado en nuestras vidas, ¿sí? ¿Y cómo podemos, lo que es la teshuvá? ¿Saben qué es teshuvá, verdad? El arrepentimiento, el volver, retornarnos a Dios. Entonces, ese es un punto importante también para la sanidad, para llegar a ser sanos, ¿sí? Porque dice, la palabra dice, ¿no veis que hay injustos? Dice, aquí en 1 Corintios 6:9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sabéis sido lavados, ya sabéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre de Yeshua. Nosotros antes éramos eso, ¿sí o no? No todo, ¿verdad? Pero algunas cosas, ¿sí? Pero ahora ya no lo somos, hermanos. Pero cuando nosotros debemos de cuidar nuestra salvación, debemos de cuidar nuestro corazón, ya cuando el Señor nos limpió, nos lavó, nos restauró, hay que cuidar nuestra vida. A veces tenemos que examinarnos nuestra forma de ser. ¿Cómo estamos actuando aún dentro, o sea, ya como hijos e hijas? Hay que examinar, identificar en qué estamos mal y retornar a nuestro previo de pureza espiritual. O sea, ¿cómo estábamos antes espiritualmente? Amén. Una de las cosas, por ejemplo, alguno de los pecados es la lashon hara, la lengua de muerte. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque a veces es algo que parece tan, ¿cómo se dice? Tan sencillo dentro de la... O sea, es tan fácil como hablar, porque nuestra lengua no tiene huesos, ¿verdad? Y empezamos a hablar y ya de repente, ¡chin!, ya hablamos mal del hermano o de nuestra familia. Pero si hay, por ejemplo, ese es un ejemplo de un pecado, hermanos. Entonces hay que examinarnos. Si en nuestra casa estamos practicando eso, hay que tener cuidado. Porque a veces hay pecados que se practican pues ya de generación en generación, entonces a usted se le va haciendo fácil pues hacerlo. Ahora que somos nacidos de nuevo, hay que tener cuidado y para que se empiece a sanar nuestra vida, porque si no van a seguir esas heridas, esos pecados que nos alejan del Señor. Entonces tenemos que, a veces nos justificamos y decimos, todos lo hacen, ¿no? Dice... pues yo no soy como esas personas que van por ahí robando, matando. Yo nada más, pues peco poquito, nada más tantito, ¿no? O sea, no, hermanos. O sea, pecado nos aparta de nuestro Señor, ¿sí?
Y también, entonces tenemos que tener mucho cuidado con la lengua de muerte, como lo que le pasó a Miriam, la hermana de Moisés. Cuando dejó a su esposa por voluntad del eterno Dios, ella empezó a hablar con Aarón y decirle, mira, ¿cómo la dejó? Y esto y el otro. Y empezó la lengua a hablar. Y le vino a ella lepra. Y no solamente una lepra física, sino también es una lepra espiritual. Entonces tengamos cuidado que esa enfermedad en nuestras vidas no venga, hermanas. Porque es muy fácil nosotros como mujeres, híjole, se nos da así como que... Y más porque tenemos no sé cuántas palabras para decir, ¿verdad? Entonces hay que cuidar, hay que poner... Dice que tenemos 2 guardianes en nuestra boca, que son los dientes y los labios. Entonces tengamos cuidado de hablar de una persona para que esa enfermedad de la lepra no venga a nuestra vida, ¿sí? Ese es un ejemplo, hermanos. Entonces hay que retornar, hay que pedirle perdón a Dios para empezar a venir esa sanidad. Pero es muy diferente, hermanas, que bueno, ya dije la shonjara, ¿no? Ya, lo dije. Pero otra cosa es de decir, sí, soy pecadora y yo no voy a poder cambiar. Eso no. O sea, la culpa nos va a alejar. También tengamos cuidado, porque el acusador, ¿quién es? El enemigo. Y él va a decir, ya ves, ya volviste a pecar, ya volviste a hacer lo malo, ¿no? Entonces la culpa, no, porque la culpa no nos va a llevar al arrepentimiento. La culpa nos va nada más a alejar de Dios y no vamos a venir delante de Él. Entonces, si nosotros hemos hecho algo, hay que ver cómo lo vamos a poder calmar. Dice, cesar con el pecado. Dice, parar inmediatamente a la acción. Cuando nosotros nos arrepentimos, hay que parar. Primero hay que ver qué estamos haciendo mal, hay que hacer un análisis. Cuando usted va con el doctor, le hace a ver qué le duele, ¿no? Y le duele la cabeza, le duele el estómago y ya le empieza a dar su diagnóstico. Entonces nosotros también tenemos que hacer un análisis de nosotras mismas y ver en qué estamos, en qué estamos pecando, en qué está mal nuestro corazón. No perdonamos, hay una raíz de amargura, o estoy haciendo algo que no está bien. Entonces hay que hacer una lista, hermanos, y parar, dejar de hacerlo. Porque imagínense, una persona viene a usted y le dice, perdóname porque te pegué, ¿no? Y otra vez le vuelvo a pegar, y otra vez le vuelvo no, ¿verdad? Dice, sí te perdono, pero ya déjame de pegar, ¿no? Ya, o sea, hay que parar. Cuando nosotros vamos con Dios, hay que dejar de hacer lo que estamos haciendo. Y también hay que confesarlo, articular el error y pedirle perdón a Dios. No solamente es creer aquí y decir, ay, ya hice mal, ¿no? Sino ir y confesarlo, decírselo a Dios. Decirle, Señor, yo he hecho esto, perdóname. Cuando nosotros nos vamos por ejemplo, nos vamos a casar, ¿qué tenemos? Hay un contrato nupcial, ¿sí o no? Hay un contrato y en el contrato dice cada una sus partes y todo. Y a veces se firma antes y ya viene el juez y le dice, ¿usted acepta? ¿No? Entonces ahí hay una confesión, porque hay que creer lo que estamos diciendo. Entonces cuando nosotros confesamos nuestros pecados, estamos haciendo consciente de lo que estamos haciendo mal. Entonces eso es también la confesión. Amén. Y también hay que hacer una resolución, hermanos. Hacer un firme compromiso de no repetir lo a futuro. Pero también usted no se sienta mal, hermano. Todavía estamos aquí en la tierra y dice que vamos a ser perfectos hasta que lo veamos a Él, ¿sí o no? O ya somos así, súper perfectas, ¿no, verdad? Bueno, estamos en un proceso y a lo mejor lo que usted ayer le costaba mucho trabajo, hoy ya pasó esa prueba, pero mañana viene otra prueba
Entonces hay que pasarla, irlas pasando esas pruebas. Y van creciendo, conforme su fe va creciendo, hermano, van creciendo las pruebas. Pero no se sienta asustada ni nada, porque no está sola. Dios está con usted en medio de la prueba, en medio de la tribulación. No sienta que Dios la va a abandonar en medio de las circunstancias. A veces, cuando leemos la palabra de Dios y cuando viene esa circunstancia difícil, es cuando tenemos que sacar lo que escuchamos, lo que estudiamos de la palabra y sacarlo en ese momento. Por ejemplo, cuando, nuevamente lo que les decía de mi pequeño, que nos decían que ya no había ninguna esperanza, yo empecé a repetir la palabra. Y esa palabra que decía, declarar lo que no es como si fuera. Lo que no es como si fuera. Si decía que el doctor no, ya está mal y va a morir, empieza a declarar otra cosa, otra situación para su vida. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer viva esa palabra de Dios. Esta es vida, hermanos. Esta es vida. Por favor, hay que escudriñarla. No es para dejarla allí en la casa y olvidarnos y ya nada más venimos al servicio y volverla a sacar. No, hermanos, porque en estos momentos difíciles, esta palabra fue la que a mí me sacó. Y empecé a recordar, tú eres el Dios que abriste el mar rojo, ¿sí? Que resucitaste a Lázaro. Entonces le empecé a recordar a Dios sus promesas. Entonces, así cuando usted dé la sanidad de su alma, así empieza a declarar, Señor, tú sáname, tú has prometido que me ibas a dar esa sanidad, esa libertad. Lo que leíamos al principio en el Salmo 103, Él es quien perdona tus iniquidades. Señor, tú me has perdonado y yo perdono a los que me han hecho daño, ¿sí? Y Él nos rescata del hoyo. Entonces, esa palabra empiecen a declarar, hermanos. Empiecen a creer, ¿sí? Entonces, eso es, y aparte, no porque seamos hijas de Dios o hijos, no quiere decir que no nos pasen las cosas, pero estamos con Dios y con Él haremos proezas, ¿sí o no? Los médicos se sorprenden de lo que Dios hace, de lo que Dios es. Cuando, por ejemplo, ahora que nos toca ir al hospital y compartirle a las personas, a mí me sorprende que la gente empieza a decirle lo que Dios hace y tú le dices, pero usted debe de confesar a Yeshua como su Señor y Salvador. Y le decimos Yeshua, ¿no? Y luego le digo, es Cristo, el Señor Jesucristo. Y dice, sí, está bien. Y una muchacha, me acuerdo mucho que estábamos en la calle, ¿sí te acuerdas, Adriana? Que ella recibió a nuestro Señor Yeshua y él dice, wow, dice, esa palabra, su nombre, dice, me da tanta alegría, tanto gozo. Dice, gracias por venir, gracias por hacerlo, ¿no? Pero eso es lo que es la palabra, es lo que hace el nombre de nuestro Señor Yeshua. En Él tendremos poder. No tenga temor en medio de estas circunstancias que estamos viviendo. Yo sé que algunos de ustedes han tenido familiares enfermos. A lo mejor tienen miedo de salir a la calle. A lo mejor tienen miedo de subirse al transporte público. Pero no están solas, no están solos. Dios está con ustedes. Dios, como sanó anteriormente, es el mismo Dios que los sana hoy. Él no está pasado de moda. Él no es una moda, Él es el Dios todopoderoso. No tengan miedo, porque el temor nos paraliza. El temor es la falta de fe en el único y creador. No tengan miedo aún de esta enfermedad, hermanas. Y no porque no les diga que no tengan miedo quiere decir que vayan así, ¿eh? No, pero el temor no es decir, Señor, tú guardas mi casa, ninguna plaga tocará mi morada. Ninguna plaga tocará mi morada. Créanlo, hermanas. Y aún si viene la enfermedad, aún ustedes declárenle a su familia. Yo me acuerdo mucho el apóstol lo que dijo, lo que luego él predicaba al principio de la pandemia, que hay que, con el nombre del Eterno Dios, se empezaba a liberar la gente. Yo lo escuché por los videos que nos hace el favor el apóstol de enviarnos. Y hermano, cuando le comentaba a Adriana hace rato, cuando mi hermana me hablaba y me decía, no puedo respirar,
por esta enfermedad, yo le decía, empieza a repetir el nombre del Eterno, Yod, Hei, Bab, Hei, ¿sí? Y empezaba a respirar. Pero es creerle, hermana, créale a Dios y tomen esa medicina, que es medicina para el alma, ¿sí? Renuncien a todo aquel, perdonen, porque si no perdonamos, hermanos, dice la palabra que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Entonces la importancia de perdonar. Suelte a esa persona que le hizo daño, suéltela, no le hace bien a usted seguirlo cargando, no le hace nada bien, hermano. Suéltelo, perdónelo. Y si usted ha hecho algo mal, vamos delante del Padre. Vamos, voy a terminar, hermanos, con esto. Dice que a veces hemos tenido suficiente tristeza, excusas, culpabilidad, vergüenza. Pero ¿qué tipo de vida quiso Dios para usted como mujer, como hombre que es creado a la imagen de Él? Usted como madre, ¿qué quiere para sus hijos? ¿Lo mejor? Usted que es hija, porque todos tenemos aquí, una mamá, ¿verdad? A lo mejor no tenemos hijos, pero también somos hijos. ¿Y nuestros padres qué quieren para nosotros? Lo mejor, lo mejor. Así Dios quiere lo mejor para ustedes. Aún en medio de lo más difícil, hermanos, estar gozosos. Aún en medio del hospital, estar gozosos y agradecidos con Dios. Agradecer, agradezcan lo que tienen. Eso es lo mejor que yo les puedo decir. Agradezcan por todo, por todo, por todo. ¿Sí? Sea bueno, sea malo, agradezcan a Dios. Y cuando nosotros le empezamos a decir, gracias, gracias, gracias por esto, Señor, de veras que se van así todas nuestras cargas. Yo se los puedo decir, hermanos. Entonces, Dios nos llama para tener gozo, paz, ¿sí? Felicidad, aún en medio de la tormenta. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanas, y que pues se vayan con mucho gozo, con mucha paz, con mucha alegría, ¿sí? Dios les ama tanto, 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 que está con ustedes. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, yo creo una ofrenda a nuestro Creador, ¿sí? Hagamos rema esa palabra en nuestra vida. Yo creo que es bien importante lo que estaba compartiendo la pastora Jessica, el perdonar y el olvidar, ¿sí? Porque muchas veces decimos perdono pero no olvido. ¿Y de qué te sirve decir perdono pero no olvido? Y esa palabra en la Biblia viene, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hemos estado manejando precisamente los miércoles, tenemos nosotros un horario de reunión de mujeres, intercesión, enseñanza, y ahorita el tema es esto, precisamente la sanidad del alma. ¿Por qué? Porque traemos daño desde el vientre de nuestra madre. Muchas veces traemos daños del vientre, de la niñez, de nuestra adolescencia, y ya como madres, como adultos, y no hemos sanado esa parte, todavía traemos heridas ahí. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué no soy bendecida? ¿Qué estás manejando en tu niño interior? Amargura, lo que comentaba la pastora. Raíz de amargura, resentimiento, odio, frustración, tristeza, depresión, el miedo sobre todo, que ahorita en la pandemia pues está aniquilando los pulmones, ¿no? Ese es un factor bien importante. Creamos en nuestro Creador, como decía la pastora. En Él debe estar puesta nuestra confianza. Él es el que levanta nuestra bandera. Él es el que nos toma de la mano derecha para que continuemos en este caminar, ¿sí? Vamos a elevar una oración dando gracias a nuestro Padre por el mensaje recibido. Bendito Padre, se ponen de pie mis amados hermanos.
Bendito Padre eterno celestial, que esta palabra no vuelva vacía, mi Dios eterno maravilloso, Señor. Que esta palabra, Señor eterno de la gloria, haga rema en nuestra vida, bendito Padre. Tú eres el que sana nuestras dolencias, nuestras heridas, bendito Padre amado celestial. Sea tu amor, tu poder en cada una de estas guerreras, Padre amado celestial. Levántalas, Señor, como esas guerreras valientes, esforzadas, Señor. Que sigan siendo, Padre, buenas esposas, buenas madres, abuelas, Padre amado. Fortaléceles, mi Señor eterno bendito, de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza, Padre eterno. Revístelas, Señor, revístelas de ese fuego, bendito Dios. Consume todo lo que hay dentro de su corazón que no te agrada. Vacéales, Padre, vacéalas y llénalas de ti, de tu divina presencia, Señor, para que den lo que tú quieres en esta tierra, como esas guerreras, Padre amado celestial, intercesoras, Padre. Damos gracias en el nombre de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, en el poder del amén. Amén y amén. Aleluya.